Es momento de análisis aquí en BTV Noticias y por eso es un placer recibir al presidente de la consultora Factum, Óscar Botinelli. Óscar, buenas tardes, bienvenido. Le consulto, pasadas las elecciones, ¿cómo se puede resolver el resultado en ejes de poder y posicionamiento ante la sociedad? Bueno, primero, el Uruguay tiene lo que es considerado una democracia plena, con un sistema de partidos estable, de lentos cambios, muy consolidado, y eso es muy distinto a países que las elecciones son muy personalizadas o tienen partidos muy cambiantes. Y no estamos hablando solo de países de bajo desarrollo político, sino incluso es el caso de Francia, por ejemplo. No son demasiados los países que tienen estas características de Uruguay. Esto supone entonces a tener en cuenta que el voto es muy complejo, porque es un voto tanto en la elección nacional, parlamentaria y llamada primera vuelta, como en el balotaje, donde se juega el papel del candidato, pero sustancialmente el papel del partido y las alianzas o uniones de partidos políticos. Es importante porque esta vez se da algunas complicaciones, lo que se llama la ingeniería parlamentaria. La Cámara de Diputados quedó con 49 diputados de la suma de partidos de la coalición, que lo veremos después, es un bloque, no es un bloque, 48 del Frente Amplio y 2, que seguramente va a ser una oposición relativamente dura, de Identidad Soberana de Gustavo Salle. Estos son los 99, la mayoría de la Cámara de Diputados es de 50, pero no todas las leyes requieren los 50 votos, sino que haya más a favor que en contra. La Cámara de Senadores sí quedó muy claro, con la incorporación el 1 de marzo de Carolina Cose a la presidencia de la Cámara, queda con 17 miembros del Frente Amplio y 14 de la coalición, 9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado. Y la Asamblea General queda 65 del futuro oficialismo, 63 de la coalición, de las cuales 60 son de los dos partidos tradicionales. Prácticamente coalición y suma partidos tradicionales es casi lo mismo, y 2 de Salle. Es decir, la peor hipótesis para el Frente Amplio en la Asamblea General es un empate. ¿Cuáles son los juegos parlamentarios? Tenemos tres cosas: lo que llamamos el funcionamiento parlamentario, el funcionamiento legislativo y el funcionamiento coadministración. En materia legislativa depende de las leyes. Para empezar, Uruguay tiene un montón de leyes, incluso de designaciones o elecciones, como Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunales de Cuentas, de lo contencioso, que requiere 2/3 de voto. También muchas leyes. Bueno, eso siempre significó un acuerdo macro, gobierno y gran parte de la oposición. Lo normal son leyes que requieran o mayoría simple o mayoría absoluta. Y ahí el Frente Amplio tiene asegurado el voto en la Cámara de Senadores, y ahí tiene que haber un oficio de negociación, de diálogo en la Cámara de Diputados, que va a suponer, sí, freno a algunas cosas del Frente Amplio que no son de recibo para el resto de los partidos políticos, pero tiene un juego de distintos temas, lo hemos hablado varias veces. En temas presupuestarios, sin duda, tiene un amplio espacio de negociación con diputados del interior, a los cuales les importa mucho obtener recursos, obtener inversiones para su propio departamento. Después, en otros temas, tiene cierto feeling con una parte del Partido Colorado en materia de agenda de derechos, tiene feeling con los diputados de Cabildo Abierto en otros tipos de temas sobre soberanía, trabajo nacional, pequeña y mediana empresa. Es decir, tiene bastante para jugar, e incluso, en algún caso, para derogar algunas leyes, como puede ser ley de medios o de seguridad social, probablemente Salle algo acompañe. El tema es que la función de coadministración más importante es nombrar los directorios docentes autónomos, servicios centralizados. Para decirlo, las empresas del Estado, los bancos, UTE, ANCAP, Antel, los sociales, el Banco de Previsión Social, ACE, la salud pública, la educación, ANEP. Bueno, ahí requiere 18 votos y en la Cámara de Senadores tiene 17. Pero tiene
Primero, lo más probable, un acuerdo con toda gran parte de la oposición, porque salvo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y en los gobiernos anteriores, los posteriores siempre ha habido representación de la oposición. Mayor grado en el de Mujica, menor en el de Vázquez y un poco menos en el actual. Ahí lo más probable es que además de obtener el acuerdo, si no, tiene el recurso que pasando 60 días de hacer las propuestas, lo aprueba con 16 votos. Y el tema del apoyo parlamentario es lo siguiente: los ministros los nombra el presidente, pero requiere respaldo parlamentario que no es previo sino a posteriori, vale decir, pueden ser censurados. El tema es que como la censura en última instancia requiere 66 votos en la Asamblea General, es decir, en la reunión de las dos cámaras, y de 66 en 130, y toda la oposición va a sumar 65, y el Frente 65 tiene asegurado el respaldo, el no tirar abajo a los ministros o al Consejo de Ministros. Entonces, es muy importante esto en cuanto a las formas de manejo poder, que no va a ser la facilidad que tuvo el Frente Amplio cuando tenía mayoría en las dos cámaras, pero tampoco la incomodidad de no tener mayoría en ninguna, sino que le falta muy poco y sobre todo la tranquilidad que los ministros están a salvo de censuras. Bien. Óscar, le consulto, ¿qué desafíos tiene ahora por delante Yamandú Orsi desde el punto de vista de su gobierno, pero también cómo queda parado el Frente Amplio y la situación de su interna? Bueno, primero, Orsi tiene, obviamente, cuando asume presidente, enormes desafíos. Pero por un lado, sin duda, él lo ha dicho, que el Uruguay necesita construir lo que se llama políticas de Estado, que en general quieren decir dos cosas: de amplios acuerdos que a veces no son solo políticos, también políticos y sociales, y de larga duración, que asegure que vaya más allá de los cambios de gobierno. El primero, como preocupación de la gente, el tema de la delincuencia, de la inseguridad, del narcotráfico, que está muy ligado al tema del consumo de drogas. Pero luego hay un conjunto de temas, la educación. Es muy difícil que este país pueda resolver un tema educativo que está muy complicado cuando cada 5 años pueda cambiar el gobierno y cambiar la política. Es un tema que los especialistas dicen, esto requiere políticas de Estado, de consenso y de muy larga duración. Luego tiene temas que, bueno, hay que ver si lo resuelve con consensos o solo con mayoría y algunos anexos. Por ejemplo, el Frente Amplio ha cuestionado la Ley de Seguridad Social. Fernando Pereira acaba de decir qué pilares quedan, cuáles se modificarían. Es un gran tema por delante. Anunciaron que hay otras leyes de este gobierno que serían derogadas o modificadas. Entonces ahí tiene todo un plano de negociación hacia afuera y también de consenso dentro del Frente Amplio, donde puede haber diferencias en política exterior, por diferencias entre la visión del equipo económico y la de algunos sectores del Frente Amplio. Es decir, ahí hay mucho para negociar y hay que ver cómo se estructura el Frente Amplio, que está en un buen momento. ¿En qué sentido? Nosotros pensamos que al Frente Amplio le vino muy bien los resultados del 27 de octubre en dos sentidos. Uno, al asegurarle mayoría en la Cámara de Senadores, le facilitó el éxito en el balotaje. Yendo de atrás, con mucho menos votos que la coalición sumada, pero el único que aseguraba tener mayoría en la Cámara de Senadores, y Delgado tenía que gobernar con acuerdo con el Frente Amplio si ganaba. No podía gobernar contra el Frente Amplio. Eso fue un resultado muy positivo para el Frente Amplio. El otro que yo diría positivo, que el Frente Amplio votó muy por debajo de sus expectativas. No ganó en primera vuelta, no obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, estuvo lejos del 47-48%, y un clima que había de mucho triunfalismo, y el triunfalismo es pariente cercano a la soberbia, lo golpeó. Y un Frente Amplio que podía haber, se notaba en algunos dirigentes, se notaba en muchos militantes, una actitud media revanchista, llevó a un Frente Amplio que llegó calmo a disputar el balotaje, tuvo que hacer un enorme esfuerzo para ganarlo,
y se notó en el discurso de anoche de Yamandu Orsi el discurso al diálogo, el discurso que acá no se viene a cobrar cuentas, no se va a hacer auditorías para buscar, rebuscar a ver qué cosas se encuentra de cada uno. Entonces eso ha asegurado mucho y bueno, y vendrán también las negociaciones internas que ya empiezan para ver cómo se va a componer el gabinete que, más allá de que lo nombra formalmente el presidente de la República, requiere respaldo parlamentario un punto de vista, pero también el Frente Amplio tiene la tradición que necesita el respaldo del conjunto del Frente Amplio. Y por lo tanto estos juegos van a ser muy importantes en los próximos días. Algunos ya se sabe, el equipo económico más o menos cuál es, falta ver nombres, pero sí claramente la orientación, no hay ninguna duda, pero no hay ninguna pista sobre cuál va a ser claramente la orientación en la política exterior, más allá que se piensa que va a ser un gobierno bastante en sintonía con la política exterior que lleva el gobierno de Brasil, tanto en la integración como en la globalidad. Bien, Oscar, ¿cuál es el balance de la coalición republicana y qué es lo que debe afrontar por delante? Bueno, toda vez que alguien pierde el gobierno, tiene una situación complicada. Le pasó a, bueno, podemos decir la historia, cuando el Partido Colorado pierde después de 93 años en 1958, el Partido Nacional cuando logró llegar al gobierno después de 93 años, lo retiene solo 8 años y lo pierde. Hubo una sucesión de cambios después de la restauración institucional, lo que pasa es que los siguientes se amortiguaron un poco porque terminó habiendo entendimientos o coaliciones Partido Nacional, Partido Colorado, pero cuando en 2004 los partidos tradicionales que habían gobernado las 3/4 partes de la historia del país, sobre todo la historia constitucional, democrática, quedaron fuera del poder. Y eso fue un golpe que le costó mucho recuperarse. Uno diría, realmente los partidos tradicionales se recuperan a partir de la elección de 2014, que les permite llegar exitosamente al 2019. Y el Frente Amplio, que fue un periodo más corto, comparando, pero después de haber gobernado 15 años con la idea que había llegado para quedarse, tuvo un golpe muy grande que fue más breve la recuperación, uno diría 2 años, pero los primeros 2 años fue muy fuerte para el Frente Amplio porque quedó con mucha descolocación externa e interna. Bueno, la coalición en este momento que venía con la idea que iba a continuar el gobierno, que iba camino a ir haciendo un fortalecimiento de esa coalición al punto de plantearse votar, bueno, primero en 3 departamentos, votar en conjunto en mayo, las elecciones departamentales, pero con una ventaja que tienen las departamentales, puede haber 3 candidatos por cada lema. Entonces no crea tanto problema, pero plantearse votar todos juntos. Y el todos juntos tiene un serio problema, y es, hemos visto que la suma de partidos de la coalición por separado, votaron más cuando estaban separados que cuando se concentran. En 2019 tuvieron 54% los 5 partidos separados, el 49% detrás de la candidatura de la calle Pou. Ahora fue menor el gap, como se dice, pero 47,5% los 5 partidos juntos, 46% concentrados en la candidatura delegado. Incluso en la departamental de Montevideo, que fueron todos juntos con una única candidatura, por lo tanto es similar, esa conjunción detrás de una única candidatura tuvo menos votos que habían tenido por separado un año antes los partidos de la coalición. Entonces, el votar juntos les beneficia en el reparto de bancas, pero lo puede perjudicar, y por lo tanto también los afecta el reparto de bancas negativamente, en la obtención de votos. Y por otro lado, bueno, la coalición ahora va a estar en la oposición no son tan necesarios los acuerdos. Una cosa es coincidir para oponerse a un gobierno y otra cosa para tener que gobernar. La calle Pou entrega el poder a lo que ahora es oposición. Al contrario, pierde el gobierno el Partido Nacional, lo pierde la coalición y va a venir una competencia de liderazgos. El Partido Colorado tiene una competencia interna entre 2 figuras, Andrés Ojeda, que aparece nuevo y que gana la interna, y Pedro Bordaberry, que reaparece después de haber liderado el Partido Colorado en 2 elecciones. Tiene 2 candidatos fuertes, 2 figuras fuertes que van a competir por el liderazgo colorado y sin duda competir con el Partido Nacional
por lo que pudiera ser el liderazgo de la coalición, y por el otro lado parecería que Lacalle Pou sí tiene consolidado el liderazgo en el Partido Nacional, pero no necesariamente en la coalición. Entonces se abre un periodo de reacomodo en la coalición. Siempre que se pierde el gobierno, el proceso de reacomodo es algo complicado, pero además cuando hay todas estas... El Partido Colorado, por tercera vez desde 2004, que tiene renovaciones internas y nuevos desafíos. Y el Partido Nacional, que viene consolidándose cada vez más internamente desde el 2014, bueno, ahora tiene un desafío de un Partido Colorado que recobró vigor, recobró fuerza, y si bien está más abajo, bueno, hay 29 diputados del Partido Nacional contra 17 del Partido Colorado. No es tan grande la diferencia. 9 senadores del Partido Nacional contra 5 del Partido Colorado. Es decir, son dos grandes fuerzas, y la coalición esencialmente hoy está planteada en los dos partidos tradicionales, sí, con el Partido Independiente, sí, eventualmente con Cabildo Abierto, que genera algunas incógnitas que va a ser en relación a la coalición, pero la base es el juego de los dos partidos tradicionales, y es lo que se abre de aquí hacia adelante, y que se verá mucho también cuando empiecen negociaciones de lo que va a ser la oposición con lo que ya es el gobierno electo. Muy bien, Oscar, le agradecemos por este análisis. Les proponemos una primera pausa en la información y enseguida volvemos. Hay más noticias para compartir.